Iñaki López de Loyola era un noble educado como caballero y soldado. Iñaki soñaba con la gloria militar y con estar al servicio de España. Estaba convencido de que su propósito en la vida era ser un gran militar, por lo que en 1521, cuando tocó defender Pamplona de los franceses, Iñaki estaba convencido de que aquel iba a ser su gran momento de gloria. Sin embargo, una bala de cañón le destrozó la pierna durante la batalla. Entonces, claro, ahora imaginad la situación. De pronto, todas sus expectativas, sus sueños, su propósito se vinieron abajo. Pues este hombre es conocido a día de hoy como San Ignacio de Loyola. Durante su convalecencia leyó textos religiosos como la vida de Cristo y la vida de los santos y llevó a cabo un viaje espiritual que le llevó a convertirse. ¿Quiere decir esto que Iñaki abandonó sus sueños y su propósito? En absoluto. Posteriormente creó la Compañía de Jesús, una orden religiosa con espíritu militar, pero dedicada a la misión, el estudio y la obediencia. La Compañía de Jesús fue su respuesta a los desafíos de su tiempo, una milicia espiritual al servicio de Cristo y del Papa. Es decir, Iñaki creía que su propósito era ser un caballero militar, servir a España y recibir la gloria guardada a los héroes de guerra. Sin embargo, su propósito finalmente fue la creación de una orden religiosa de espíritu militar. Aceptar la voluntad de Dios no significa, como mucha gente cree, considerar que Dios quiso algo despreciable y horrible, sino comprender que vivimos en un mundo hostil, por lo que para sobrevivir hemos de tratar de seguir el camino de Dios en la medida de lo posible. Lo que pasa es que esto no es fácil ni sencillo, porque Dios no nos va a enviar un email. El propósito de nuestra vida muchas veces no lo vamos a saber. Es muy probable que nuestros allegados lo conozcan pues cuando nosotros ya hayamos muerto. Y otras veces en las que sí podamos tener alguna idea de cuál puede ser nuestro propósito. Pero luego nada va a tener que ver con cómo lo materializamos en nuestra mente al pensar en ello y lo que realmente fue, que eso fue lo que le pasó a San Ignacio. Él tenía claro que su propósito era militar, pero se equivocó pensando que su propósito era ser un gran soldado. Es algo así como lo que decía Rilke, de que el futuro entra en nosotros para transformarse dentro de nosotros mucho antes de que ocurra. Es por eso que todos estos recetarios que hay sobre la búsqueda del propósito no tienen sentido. Esta cuestión es tan personal, tan única de cada uno de nosotros, que somos nosotros quienes debemos averiguar el camino que Dios nos guarda. Esto no quiere decir que ciertos textos no nos ayuden, pues por supuesto que nos ayudan. De hecho, San Ignacio escribió Ejercicios espirituales, una guía para el discernimiento y el crecimiento espiritual, pues que os puede ser útil, al igual que un buen cura también puede ser útil a nivel espiritual, pues porque es un guía espiritual. Pero en ninguno de estos casos hay recetarios tampoco. Se trata de un camino nuestro y, como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dice el Papa Francisco, que por cierto pertenece a la orden fundada por San Ignacio, que venimos de Dios, en quien reside toda felicidad del cielo y de la tierra, y somos esperados en su bienaventuranza eterna e ilimitada. Para que podamos encontrar el camino a casa, Dios nos ha enviado a su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida. Voluntad de Dios no significa hacer lo que tenemos que hacer en dirección al camino correcto porque lo vamos a saber inmediatamente. Es hacer nuestro camino y estar receptivos, aceptar que somos imperfectos, que nos vamos a equivocar, que haremos cosas que no son correctas porque somos mortales, pero que siempre hay un camino correcto al que podemos volver. Voluntad de Dios es entender que no podemos tener todo bajo control y que el mundo es uno de nuestros enemigos. Por eso hemos de estar receptivos mientras hacemos nuestro camino. Hemos de estar atentos a las señales que puede enviarnos Dios de que no es por ahí, pero no confundamos esto con superstición. Es decir, la cuestión de las señales no hay que verlas como simplemente esta casualidad ha pasado, ergo es una señal de Dios, en absoluto. La razón es muy importante también. Entonces, de esto hablaré en otro momento. Hoy nos vamos a centrar en la voluntad de Dios y os voy a contar ahora una anécdota muy interesante, a ver cómo la interpretáis vosotros, ¿vale? Os voy a dar mi interpretación después, pero me interesa vuestra interpretación. El buque Princesa Mafalda, en su último viaje, iba a cubrir la ruta que iría desde Génova hasta Buenos Aires. Los padres de un chico llamado Mario iban a embarcar en este buque, rumbo a Argentina para iniciar una nueva vida allí.
pero no pudieron hacerlo porque no consiguieron vender a tiempo sus cosas para la nueva vida que querían iniciar, así que tuvieron que devolver los pasajes. Y el 25 de octubre de 1927, en el Océano Atlántico, cerca de la costa de Brasil, se produjo una de las mayores tragedias navales en tiempos de paz. Fue apodada como el Titanic italiano incluso. Este naufragio fue el del buque Princesa Mafalda y la familia que iba a ir dentro y que devolvió los pasajes se apellidaba Bergoglio. Aquellos padres eran los abuelos del Papa Francisco. Mario era su padre. Os voy a decir cómo interpreto yo esta enorme casualidad. Muchas veces pensamos que lo mejor para nosotros es tal o cual cosa, ¿no? Pero luego la vida nos lleva por caminos inesperados y descubrimos que menos mal que no hicimos eso o aquello y viceversa. Pero claro, lo descubrimos mucho tiempo después, incluso cuando ya nos hemos olvidado del asunto, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos, como dice el refrán. Es por esto que el camino de la fe implica descubrir la profundidad del misterio. Porque el mundo es un misterio, el mundo no es evidente. Profundizar en el misterio es comprender que Dios siempre sabe más que nosotros y que nosotros lo único que podemos hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible, aceptar nuestros errores y seguir adelante. Pero no tenemos casi nada bajo control realmente. Julián Baggini, en Los límites de la razón, dice que las fuerzas psíquicas ocultas nos impulsan a obrar, mientras que lo que llamamos razón nos cuenta una historia de lo que hacemos que nos resulta mucho más aceptable, pero que es en buena medida ficticia. El mayor misterio está dentro de nosotros mismos y como hemos de confiar que ahí está nuestro propósito, aunque no lo sepamos, es que el Papa Francisco decía que la vida es un camino de esperanza. La esperanza, para el Papa Francisco, es una virtud que atañe al movimiento. Esto puede apreciarse, por ejemplo, con las personas con depresión. Estas personas, cuando más desesperanzadas se encuentran, más tienden a no moverse, no salir de la cama, no hacer nada. De hecho, un síntoma de posible intención suicida es cuando una persona vive en un entorno de desorden extremo. El suicidio se da cuando se pierde toda esperanza. Y aquí que se anula todo movimiento, pues la muerte es el fin del camino. Lo dicho, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Está de moda decir que estas generaciones actuales son blandas, que no tienen problemas reales, que son unos quejicas, etc. Hace años recuerdo que se empleaba el término generación de cristal. Y supongo que todos en algún momento hemos caído en eso, porque en cierto modo es una especie de consuelo, ¿no? Sin embargo, yo no estoy nada de acuerdo con esta cuestión. Ya dice el Eclesiastés que necio aquel que piense que cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Estamos en un momento histórico hipercomplejo en el que el número de estímulos que un solo individuo debe atender para simplemente existir es casi inconcebible. ¿De cuánta gente podemos hablar que tenga trabajo estable, familia estructurada que suponga un apoyo emocional y o económico, etc.? Hay muchos jóvenes con graves problemas que afectan a las cuestiones estructurales de la vida. Estar en la calle, estar cerca de estar en la calle por falta de recursos, vivir al límite, tener familias que no funcionan y todas las consecuencias de lo que es una familia que no funciona. Es la falta de dirección, rabia interiorizada, sensación crónica de soledad, dificultades para conectar con otras personas, etc. Ninguno de estos problemas son menores. Dadas las circunstancias, cabe hacerse la pregunta que lanza Julián Baggini. ¿Debemos aceptar, por consiguiente, que la razón es una mera fachada para los impulsos irracionales? ¿O podemos justificar psicológicamente el hecho de otorgar a la racionalidad un papel relevante en el pensamiento y el juicio humanos? Esta pregunta, como podéis ver, atañe a algo tan estructural como el funcionamiento de la mente. Pues imaginad esta pregunta añadiendo las capas de complejidad que atañen a vivir dentro de un ecosistema de tal complejidad social, burocrática, económica, profesional, etc., que simplemente es el sobrevivir a esta época. Ya debería ser una asignatura en sí misma en la escuela. Jesús G. Maestro dice: la educación es la que nos enseña a ser compatibles con la realidad. Quien se hace incompatible con la realidad acaba en el suicidio. La cuestión de cómo ser compatibles con el mundo sin negarnos a nosotros mismos es muy difícil.
Y esta cuestión no es algo que solo se plantee gente woke de la generación de cristal, como muchos dicen acerca de esta pregunta. Esto es algo que se preguntó San Agustín en su momento. San Agustín fue el primero en ver la paradoja de que el amor de Dios, que es necesario para la felicidad personal, implica necesariamente algo de renuncia personal y el dolor de convertirse en lo que uno realmente es. Es por esto que la búsqueda de propósito no debe centrarse en las cosas de este mundo, porque esas cosas son solo herramientas de cara a otros fines más elevados. Es decir, no se trata de renunciar a esas cosas, se trata de entender que esas cosas no definen nuestra humanidad, no dicen lo que somos. Sin embargo, sí que es cierto que las cosas del mundo alteran nuestra perspectiva de las cosas y es por eso que pueden llevarnos por malos caminos si no nos andamos con cuidado, incluso si nuestras intenciones son nobles. De eso hablaré otro día, pero quería mencionarlo para reiterar que no hay un recetario de lo que tienes que hacer con tu vida o de lo que es tu camino. Solo tú puedes caminar por ti en la vida y a veces se nos presentan personas, situaciones, cosas que nos hacen pensar que vamos a descubrir América, cuando en realidad solo nos desorientan de lo que realmente debemos hacer. Y más aún hoy en día, que vivimos un contexto en el que hay tal cantidad de información, estímulos, ídolos, etc., que resulta sumamente difuso discernir qué camino tomar. Si no recuerdo mal, decía Leonardo da Vinci que muchos hombres encuentran el bien, siguen buscando y encuentran el mal. La realidad no es obvia, la realidad es engañosa. Jesús no dice que no juzguemos por una cuestión meramente moral, sino porque la vida da muchas vueltas y nunca sabes lo que va a pasar. La memoria es un presente que nunca termina de pasar. A lo largo de la vida nos caemos, juzgaremos, pecaremos porque todos somos pecadores. La trayectoria de una gota de rocío en su caída está perfectamente fijada en el tiempo y el espacio en función de ella misma, de las leyes físicas y del medio en que cada momento se encuentra. De la misma forma, la trayectoria de los hombres, su caída, está también fijada, a no ser que el alma mire hacia el bien y lo desee. Esto es lo que dice Fernando Giralda Cid. Y con esto termino. Y por cierto, os he dejado mi Substack para algunas citas en las que finalmente decidí no meter en el vídeo, pero que lo complementan y os pueden ser útiles e interesantes. Así que os recomiendo visitarlo, también está en la descripción. Me despido con una frase de la autobiografía del Papa Francisco que dice: la esperanza es sobre todo la virtud del movimiento y el motor del cambio. Es la tensión que une memoria y utopía para construir como es debido los sueños que nos aguardan. Y si un sueño se debilita, hay que soñarlo otra vez en nuevas formas, recurriendo con esperanza a las ascuas de la memoria. Chao, pescado.